Soy José Núñez, delegado comercial de Pulverizadores Fede, y vamos a participar en esta 13ª edición del Almendro Ecológico, invitados por Crisoval, a quien agradecemos, y al Grupo Alboreto, para hablar sobre la calibración para la protección de cultivos especiales. Son los cultivos leñosos, los cultivos en los que entra viña, todo tipo de frutales, entre ellos el almendro y naranjos. Por entrar en contexto, algunos datos de relevancia importantes a nivel mundial: el incremento de la población, 8.000 millones de habitantes en este momento, hasta 9.700 que se prevén en 2050, va a crear una demanda de hasta un 60% de alimentos, de ellos hasta un 80% son de plantas. Es increíble este dato, y más si cabe cuando estamos utilizando el 70% o más del 70% del agua dulce que hay en el planeta. Y la superficie, evidentemente, también estamos utilizando entre un 35 y un 40% de superficie del planeta, que cada vez debe de haber menos con este incremento de población. Por supuesto, hay muchísimos plaguicidas, hay más de 1000, y la idea es ir reduciendo esta contaminación. Hay factores de influencia legales, medioambientales y económicos. El factor de influencia legal es la regulación que tenemos por normativa de uso sostenible de plaguicidas. Igualmente, el acuerdo europeo que establecido para el 2030 va a reducir las materias activas hasta un 50%. Esto nos va a guiar para que tengamos que buscar herramientas para ser eficaces y eficientes, palabras que vamos a oír a lo largo de la presentación. Otro factor muy importante que nos afecta directamente como ser humano es la contaminación medioambiental. La contaminación medioambiental en una mala calibración que vemos en la parte de arriba de la diapositiva, pues ahí vemos que hay una contaminación medioambiental, también de los cultivos cercanos, también de la exposición del operario, que va a estar expuesto, aunque tengan cabina, siempre a un ambiente muy tóxico. Evidentemente no vamos a tener un buen control de las plagas, por esa toxicidad vamos a tener incluso deterioro en la producción, y sobre todo, algo muy importante, es el aumento de los costes, no tener controlados y que aumenten, que es el tercer factor económico, y el que normalmente nos inclina a poder hacer las cosas mejor o peor, y porque nos afectan directamente al bolsillo. Tener una cosecha 100% de calidad nos va a permitir estar en mercados nacionales e internacionales con un precio 100%. Vamos a ser competitivos. Cuando solamente tenemos un tratamiento que tengamos deficiente, o que hayamos llegado mal en los tiempos de sensibilidad que suelen tener, pues nos va a mermar ese porcentaje de producción que pudiéramos llevar al mercado aunque tengamos ese 100% de precio. Indudablemente, con residuos vamos a desaparecer del mercado, o seremos los últimos en vender, y probablemente al precio que nos marque, que no será competitivo, empezaremos a ser menos rentables. Hablemos de la calibración. La calibración implica aunar muchos parámetros que intervienen dentro de una orden de trabajo. El 90% de los parámetros nos los va a dar o pedir o exigir el técnico en función del cultivo. Más adelante lo veremos, el cultivo, el estado y la situación que tengamos con él. Es muy importante porque el impacto de calidad es tremendo en cuanto a la eficacia y la eficiencia. Interviene en la velocidad, que la vamos a ir desarrollando uno a uno, la velocidad, el marco de plantación que tengamos, el rendimiento en el tiempo de tratamiento que vayamos a tener, el volumen de caldo o la dosis que nos pide para la aplicación y la cobertura de plaga. Y como fabricantes, ese 10% al que antes hacía referencia que faltaba, es el fabricante el que tiene que acoplar el equipo, tanto con bomba, boquillas, que haremos un apartado especial para ello, y presión para poder tener esa cobertura. Empecemos con la velocidad. La velocidad es determinante para poder conseguir una buena uniformidad de tratamiento, una buena penetración, y que evitemos la deriva de producto. Tanto si vamos más despacio como más rápido, que es lo más común, aumentar la velocidad buscando un mejor rendimiento, evitaremos que haya una buena uniformidad, una buena penetración del producto para cubrir la plaga. Habrá que tener en cuenta con la velocidad también la orografía del terreno, el tratamiento que vayamos a hacer y la situación de esta plaga, que sea más grave o menos grave, nos pedirá un aumento mayor o menor. ¿Cómo pudiéramos controlar o medir esta velocidad? A día de hoy prácticamente todos los tractores llevan digital tanto las revoluciones como la velocidad, pero les vamos a dar unas pautas si en cualquier caso
pudieran hacer este tipo de control. Nos atrevemos a decir que por debajo de 10 km por hora las velocidades no suelen ser muy ajustadas, y aquí estamos hablando de trabajar desde 1,8 hasta 7 km por hora en todos los tratamientos. Bien, empezaríamos con el régimen de vueltas al que tenemos que estar trabajando. La recomendación en pulverizadores Fede: nuestros equipos en 480 revoluciones en toma de fuerza nos van a dar un volumen más que óptimo para hacer el traslado de la materia activa, para cubrir la plaga, y igualmente un bombeo suficiente de caudal en bomba para hacer la aportación del caudal. Una pequeña fórmula para controlar la velocidad o para medir la velocidad de paso del tractor sería el medir 20 metros en el suelo, establecer esas revoluciones de 480 eligiendo el grupo y la marcha adecuada en el tractor que creemos que es la correcta, y medir en tiempo el paso por esos 20 metros, y con esta ecuación, con esta fórmula, la velocidad sería igual a esos 20 metros, o esa distancia, multiplicado por 3,6 para hacer el cálculo y cambio a hora, dividido por segundo. Esto nos dará una velocidad en kilómetros hora muy exacta. Hablamos de 1,8, 1,6, a 3,5, que solemos ir en algunos cultivos, como ya veremos. Una recomendación siempre basada en un trabajo eficaz y eficiente. Nuestra recomendación en viñedos estaría entre 4 y 6 km por hora, según el estado fenológico y la dificultad. En frutales, donde nos ocupa la presentación, estaríamos recomendando entre 3,5 y 5, y en cítricos, por la dificultad opaco de sus tratamientos de madera internos y demás, estaríamos hablando entre 1,6, 1,8 hasta 2,5 o 3 km por hora. Otro de los parámetros que es importantísimo para tener en cuenta una orden de trabajo es el marco de plantación. Está establecido, es estable, no hay ningún problema, pero es importante tenerlo en cuenta para la ecuación. Es el ancho de calle que tenemos. El rendimiento, uno de los parámetros que más les preocupa a los técnicos, para con ese rendimiento saber si están dentro de la franja sensible que tiene la plaga. Las plagas tienen 10, 15, 8, 6 días de sensibilidad, y con el cálculo del rendimiento podemos establecer unos horarios de trabajo o hacer acopio de más equipos. El rendimiento se calcula con esta fórmula, 600 partido por la fórmula o por la ecuación de velocidad por marco de plantación. Nos dará un rendimiento en minutos hectáreas para poder hacer ese cálculo de equipos que necesitásemos. La dosificación es muy importante, también nos lo da el técnico en función del cultivo, del momento en el que está el cultivo y de la dificultad que tiene. Pues un tratamiento curativo con mayor caudal, o un tratamiento preventivo porque no es necesario hacer más aportación. Entonces, en función de esos parámetros nos vendrán exigidos unos litros por hectárea. Por último, el caudal que necesitaríamos que trasiegue la bomba, tanto la bomba y la elección de boquilla que tuviéramos que colocar, junto con la presión, se calcularía con esta fórmula. El caudal sería igual a la velocidad por el marco de plantación por la dosificación partido de una constante 600. Esto nos daría litros por minuto. Tenemos un ejemplo claro que mostraremos ahora luego con el calibrador. Les invito a que puedan descargarse con este código QR en cualquiera de las dos plataformas un calibrador. El calibrador es My Specialty Crops, nos va a permitir hacer este cálculo con una forma muy sencilla, lo van a ver a continuación, en el que vamos a tener también un reporte de un documento PDF para consultar y poder utilizar en ese cuaderno de campo, o bien para poder rectificar y enviar a cualquier compañero en cualquier momento. Es el calibrador My Specialty Crops y es la herramienta que nos va a permitir hacer una orden de trabajo o hacer un cálculo de la orden de trabajo, que, como vais a ver, es muy sencillo. Abrimos la aplicación, elegimos en el abanico de boquillas la que nos interesa. Los equipos de Fede llevan la marca TIED, como hemos estado hablando. Tendríamos una configuración rápida, una configuración avanzada. Aquí tenemos dos arcos. Elegimos abrir 6 boquillas a cada lado. El anclaje de boquillas, al abrir el abanico posible, nos da núcleos y diámetro de boquillas para un tratamiento aproximado de 1000 litros por hectárea en un almendro estimado. Aquí vemos como detalle el modo espejo, que
nos dibuja exactamente el mismo arco en un lado y en otro, algo que exige la inspección ITEAF igualmente de los equipos. Vamos a dar a los parámetros de trabajo. En la velocidad de avance pondríamos 5 km por hora o 6 en un almendro, ¿vale? En el ancho de calle igualmente pondríamos 5 y comprobamos que a 10 bares tenemos 840 litros por hectárea. O bien reducimos la velocidad, ¿vale?, para conseguir mayor caudal, o bien aumentamos el número de boquillas que pudiéramos colocar. Como veis, es muy sencillo. Nos da un dato también muy interesante, que es el caudal de bomba, 42 litros por minuto. Normalmente cualquier equipo que se precie en el mercado tendrá de 100 a 120 litros por minuto. El resto de litros los dedicamos para la agitación, uno de los pilares importantísimos también en el tratamiento, como hemos hablado en la presentación. A continuación identificamos el tratamiento como primer tratamiento. Continuamos con la información adicional, nos pide una fecha para poder poner un horario de trabajo. Esto va muy bien para poder tener un orden y una directriz para el operario. El operario será José. La parcela estará el atomizador Fede. Vamos a elegir un tractor. Las revoluciones que hemos hablado, 480, dato importante para que el operario las recuerde y pueda RRPM. Esto es en toma de fuerza, podemos poner ese dato. Ahora en este momento las 480 revoluciones en toma de fuerza pueden ser aproximadamente unas 1700 en el motor tractor, ¿vale? Y tenemos 5 kilómetros hora, ¿vale? El producto fitosanitario, pues pondremos la dosis, pondremos el nombre del producto. Aquí para el ejemplo vamos a poner el adecuado. Tenemos la posibilidad de compartir o de visualizar el PDF, ¿vale? Nos muestra este documento que podemos imprimir, como digo, podemos guardar para tener los datos y cumplimentar el cuaderno de campo, o bien para enviar al operario. Como podéis ver, el tratamiento se va a hacer en la fecha indicada, la hora, lo va a hacer José en Granada, con el tractor Kubota, fe de las revoluciones, velocidad, y estas son las boquillas que debe de colocar. Bien, pues esto es un primer paso a la digitalización y sobre todo al orden de trabajo que pedimos para tener una buena calibración. El siguiente paso sería una calibración avanzada. En la calibración avanzada, lo que podemos ofrecer desde pulverizadores Fede con nuevas tecnologías es unir todos estos parámetros, ¿vale?, y sumar un criterio de aplicación basado en el TRV. ¿Qué es el TRV? Es el volumen de copa que necesitamos cubrir, en el que necesitamos hacer la aportación del fitosanitario. Son metros cúbicos hoja por hectárea y igualmente tienen un cálculo muy sencillo con una fórmula de ancho de vegetación, altura de vegetación, por 10.000 metros que tiene, 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea, partido el marco de plantación. Esto nos da un dato de metros cúbicos por hectárea de hoja y el sistema H3O. Invito a que puedan entrar en la web de Pulverizadores Fede a consultar sobre este sistema. Nos da una recomendación de dosis. Esta recomendación de dosis, tanto de volumen de aire como de litros por hectárea, corroborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y VIA y Politécnica de Cataluña, la Universidad Politécnica de Cataluña, con quien hicimos el proyecto LIFE, corroboran el ahorro de producto de hasta un 24% en fitosanitarios y hasta 4 litros hora en ciertos cultivos cítricos, calculado en la dosificación que nos recomienda. Bien, hasta aquí en cuanto a la calibración y calibración avanzada. Por último, vamos a hablar del detalle de las boquillas y lo que es la deriva de producto. Son muy importantes la elección de boquilla y el concepto que pudiéramos ofrecerles en este momento. La deriva de producto es ese producto que no llega al árbol, ese producto o que llega y puede llegar a perderse. La deriva viene dada por temperatura, por exceso de temperatura que evaporar, por viento que pudiera trasladarla, o bien por acúmulo excesivo y habría una escorrentía.
Los parámetros que recomendamos para hacer un tratamiento estarían entre 8 y 25 grados de temperatura, una humedad relativa aproximadamente por encima del 60%, donde no tendríamos tanta evaporación, y evidentemente todos sabemos que sin viento o con un viento no superior a 3 metros por segundo. En estas condiciones vamos a tener una eficaz aplicación del tratamiento. Hablemos de las boquillas. El concepto anterior de boquilla, donde estábamos trabajando con pistolas, mangueras y alta presión, era un concepto de durabilidad. Existía la boquilla de cerámica con distintos tamaños de agujero que todos conoceréis. Estas presiones o altas presiones que trabajábamos eran necesarias porque por impulso es cuando trasladábamos el producto dentro del árbol. Es evidente que teníamos árboles frondosos, grandes, y para que pudiera cundirle el trabajo al operario tenía que trabajar en presiones entre 30 y 50 bares de presión. Aquí, evidentemente, una boquilla de plástico hubiera durado el día, una boquilla de cerámica tenía mayor durabilidad, pero lo que ocurre es que provocábamos con alta presión gotas excesivamente finas. Hablemos de gotas entre 150 y no más allá de 200 micrones, siempre por debajo de estos diámetros. Como hemos hablado antes, en una gota fina, con esas condiciones que tenemos en el clima mediterráneo de España, siempre hay un viento superior a 3 metros por segundo, normalmente, bueno, ahora últimamente está lloviendo más, pero suele haber una humedad relativa baja por debajo del 60%, y con unas temperaturas por encima de 20-25 grados empezamos a tener pérdidas de hasta un 40% según institutos públicos de investigación. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta, aunque es difícil de poder demostrar que el producto se ha evaporado y no llega. Nos daremos cuenta cuando tengamos residuos de plaga. El concepto actual de las boquillas, normalmente recomendamos boquillas por la norma ISO, en el programa tenemos varias opciones a coger. Vamos a recomendar Tillet, es una boquilla que nos sugiere muchísimas opciones en cuanto a caudal y ángulo de trabajo, que es importantísimo, como destacamos. Y estas boquillas nos dan una calidad de tratamiento, olvidándonos de la durabilidad. Es una boquilla que tendremos que cambiar a menudo, más o menos una vez al año, o estudiando que el caudal haya cambiado del mismo tratamiento anterior, ¿vale? Visualizando esto haríamos los cambios. Hay agricultores que harán 50 tratamientos al año y habrá agricultores de 10, entonces no se puede establecer un cambio en un tiempo concreto. Hay que corregir en función hay que hacer el cambio en función del desgaste que tenga, pero nos van a dar uniformidad de gota y un mayor recubrimiento. Aquí tenemos papel hidrosensible, es este papel que habrán visto en muchas ocasiones, amarillito, que cambia de color cuando le llega la gota, y vean qué recubrimiento más uniforme. Esos papeles se colocan donde tengamos la inquietud o la necesidad de que llegue la materia activa, en la parte interior, en el envés de la hoja, y podemos hacer esa comprobación. Como veis, nos ofrecen conos huecos, conos llenos, gotas por encima de 200 micras, entre 200 y 400 micras, gotas que tienen una cantidad de agua, una capacidad de desplazamiento mayor, como ahora analizaremos. Al final, el agua es el vehículo que transporta la materia activa impulsada por el viento. Entonces necesitamos gotas que tengan muchísima masa para que puedan desplazarse y puedan resistir la climatología adversa, que es la que hay, es la que tenemos. ¿De acuerdo? Distintos ángulos, como decía, para tener una cobertura mayor en función de la distancia y del cultivo que nos encontremos. Cultivos que estén con marcos de plantaciones amplios, de 8 o 10 metros, cultivos antiguos del olivar y demás, pues utilizaríamos una boquilla con un ángulo de ataque más agudo para que la explosión del tratamiento llegase a ese sitio con mayor eficacia. Y por el contrario, cuando estamos en los ejemplos que hemos visto antes de marcos de plantación súper intensivos que hay ahora, de 370, de 4, o en un viñedo de 280, utilizaríamos un ángulo de ataque más amplio. Los ángulos de ataque vienen dados, como ven, desde 24 hasta 70 grados. Tillet, como decía, nos ofrece este abanico y resulta muy importante. Continuando con el tema del grosor de las boquillas. Las boquillas se catalogan por el tamaño en muy finas, medias
gruesas o muy gruesas, como podéis ver en el color de la diapositiva. Estaríamos hablando de finas, muy finas y media, serían gotas, como veis, de hasta 200 micras, ¿vale? 200 o 250 micras, y suelen ser gotas que nos vienen muy bien también para tratamientos de herbicida, tratamientos con equipos electrostáticos suelen llevar este tipo de diámetro de gota. Por la atracción que tienen, pues provocan este tipo de gotas. Nosotros abogamos por la gota gruesa o muy gruesa entre 200 y 400 micrones, ¿vale? ¿Qué podría ser similar? Aquí pues un pequeño ejemplo. Estaríamos hablando de unas gotas del tamaño del hilo de coser o de la punta de una grapa de papel. Ahora me gustaría estar presente con todos ustedes, pero por hacer este juego de cuál es la gota que elegiríamos. Soy un pequeño agricultor y me voy a poner en su papel, empatizando con ustedes. A mí me gustaría una gota pequeñita porque va a tener un mayor recubrimiento del bicho y de la plaga, y estoy seguro de que voy a poder hacer esa cobertura de todo el árbol de una forma más uniforme. También veo que es obvio que una gota de 400 micras pues me va a dejar muchísimos espacios sin cubrir, y el bicho probablemente la plaga no la vaya a cubrir. Como siempre, hay que buscar ese término medio donde esa gota fina, o sea, en el término medio sobre las 300 micras, que es lo que les estamos hablando todo el rato en la presentación de las boquillas TIED, porque esa gota fina va a sufrir la consecuencia de evaporación por temperatura o volatilidad por el viento y la baja humedad que tengamos. La boquilla que provoque la gota de 400 micras va a tener escorrentía, que también es una forma de deriva, recordar. Son gotas que difícilmente pueden entrar y hacer una cobertura y suelen quedarse en la parte exterior del árbol, y hay goteo, no cubriendo esa parte interna en los tratamientos de madera que necesitamos. Entonces, como decía, las gotas de 200-300 micras nos ofrecen esta posibilidad de mayor cobertura. Fijaros qué dato luego en cuanto a la velocidad de avance que puede tener una gota según su diámetro, velocidad y tiempo de vida. Una gota de 300 micras tendría la posibilidad de viajar sobre 150 centímetros por segundo, y tendría en un metro solamente 0,8 segundos de tiempo para recorrerlo. Cuanto más fina es la gota, más volátil es, más tiempo le cuesta viajar y más expuesta a la deriva de producto. No llegarán todas por la deriva por evaporación y viento que pudieran sufrir. Como último dato, la duración en cuanto a la temperatura, relación temperatura y humedad. En condiciones óptimas, una gota de 200 micras tendría 227 segundos de vida, tendría un alcance de 136 metros, que es excesivo, pero cuando las condiciones son adversas, vemos que aún mantiene esos 65 segundos de vida y los 39 metros de posible distancia a alcanzar. Aquí es donde vamos a asegurarnos que el tratamiento llega. Por ende, simplemente por reseñar, la gota de 50 micras no tiene un alcance mayor de 15 segundos, o sea, de 0,15 metros y 4 segundos, que estaría expuesta durante muy poquito tiempo y con una capacidad de desplazamiento muy pequeña. Ejemplos claros para mostrar esta explicación hicimos con boquillas Hardy. También son boquillas reguladas por la norma ISO, pero que trabajan con gotas muy finas, por debajo de 200 micras. En condiciones óptimas, 20-22 grados, el mojado dentro del árbol es más o menos uniforme y muy bueno, ¿vale? Cuando las condiciones son adversas, con 32 grados de temperatura, vemos que tenemos carencias, sobre todo en la parte interior y en la parte superior. El mismo trabajo realizado en comparación con las boquillas TIED Discore, vemos que en condiciones adversas tenemos un mojado muy similar. Esto es importante que lo comprueben para poder tener una mayor credibilidad o una mayor confianza con ello. Y aquí estamos trabajando siempre entre 8 y 15 bares. Buscamos no subir la presión para no provocar esa gota fina,
y buscamos esa uniformidad de gota que es la que nos ofrece el fabricante de la boquilla. Para terminar, los 3 pilares básicos para hacer un buen tratamiento. La agitación, depende del fabricante, colocar, o de nosotros mismos, el poder hacer un buen batido de la mezcla, pero el fabricante ya coloca dispositivos de agitación que de forma constante están manteniendo un oleaje para que la mezcla sea homogénea desde los primeros 100 hasta los últimos 100 litros. Un buen grupo de aire, es el vehículo que transporta la materia activa con el agua, nos abrirá canales de penetración a lo que llamamos los comerciales y fabricantes siempre lo que es la turbulencia. Abren espacios para que pueda llegar el producto. Y la boquilla, como le hemos dedicado más tiempo por la importancia que tiene, buscando una gota uniforme con un tamaño adecuado. Muchísimas gracias, espero que les haya podido ser de interés y encantado de haber estado con ustedes.